La palabra a la legisladora Silvia Salgado, que ya está en pantalla, ya se le puede ver y comienza de inmediato. La asambleísta Silvia Salgado. Gracias, presidente. Un saludo a los colegas asambleístas y a quienes también están dando seguimiento a través de los diferentes medios de comunicación a este importante debate. Yo quiero iniciar primero saludando esta iniciativa que se ve ya muy cercana, el hecho de tener las reformas a la ley de la función judicial. Alguien decía, hemos requerido casi todo un periodo para dar a luz estas reformas. Prueba de eso es que tenemos dos informes, uno esperando desde el 2018, pero menos mal que hoy tenemos esta oportunidad. Yo me voy a referir en primera instancia, presidente, al informe del 2018. Y es referente, ante todo, a reconocer que en este informe tiene como elemento central de la reforma la regulación sobre el error inexcusable, sobre el tema de dolo y negligencia de los operadores de justicia. Yo creo que ese informe lo define con mucha claridad, la conceptualización de lo que es el error judicial, de la diferencia entre error judicial y error inexcusable, pero mantiene las circunstancias de que el órgano encargado de calificar, procesar y sancionar sea el Consejo de la Judicatura. Obviamente estamos en septiembre del 2020 y tenemos que acoger la sentencia de la Corte, y esta es bienvenida para que coincidentemente con esta reforma se incorpore precisamente el proceso sobre el cual la Corte Constitucional establece de forma clara, diría yo, la condición constitucional sobre esta norma del error inexcusable, y señala que será mediante sentencia previa de juez superior, ante impugnación o por cualquier recurso, el que se declare judicialmente procedente. Es decir, será desde una decisión judicial que nace el proceso disciplinario administrativo y le corresponde, sí, al mismo Consejo de la Judicatura el valorar y sancionar, y ya no será de manera directa, ni tampoco será el hecho de que se dé inicio a este proceso disciplinario el que se prejuzgue como, como una sanción directa o segura, sino previa valoración. Entonces, hay que modificar necesariamente el artículo 109, y no solamente este artículo, sino también el artículo 109.a, si no me equivoco, y el 124 sobre la facultad de supervisión de la actuación jurisdiccional. Se propone entonces que se incorpore como causales el dolo y la negligencia. No se puede crear, evidentemente, una norma sobre una sentencia de Corte Constitucional. Son artículos vinculados, el 124 con el 109. Y de igual forma, el artículo 131 sobre las facultades correctivas de jueces o de juezas. Yo me quiero insistir en esto porque lo he hecho de manera escrita ya, recogiendo la sentencia de la Corte, y además solicitando a la propia comisión o a la ponente incorpore estos cambios que incluye la sentencia. Si es que hubiera sido procedente o no oportuno tratarlo desde el 2018, sí, pero en todo caso estamos frente a sentencia de Corte Constitucional, y de una manera, diría ya, mucho más clara, se incorpora el proceso que debe tener inclusive y que debe seguir la norma.
Yo quería referirme en cuanto al informe ya del 2020 referente al tema de notarios. Yo creo que está por demás la discusión de las alternativas. No puede ser alternativa algo que claramente se vuelve inconstitucional. Después del derecho a ser reelegido de los notarios, el crear una segunda reelección realmente es forzar la Constitución. Por lo tanto, yo creo que ni siquiera se constituye en alternativa, tal como está presentado en el informe, la posibilidad de una segunda reelección. Recordemos, o sea, que no se trata precisamente de servidores públicos sujetos a una estabilidad, sino a una situación particular. Entonces, ratificar lo que ya se ha señalado en el anterior debate, de que debe prevalecer precisamente lo que nos conduce a la aplicación a desarrollar la norma en el artículo 200 de la Constitución de la República. Yo quería también topar finalmente el tema de los juzgados distritales anticorrupción. Estamos precisamente tratando la aprobación de otra norma que se le conoce como extinción de dominio, en donde precisamente ahí se habla igual de crear juzgados especializados bajo esta figura. Y hoy, desde la reforma a la ley de la función judicial, igualmente estamos planteando estos juzgados especializados anticorrupción. Yo creo que hay que tomar decisiones de cara precisamente a que existe esta norma en proceso y de que el tratamiento de hoy permitiría al menos adecuar la misma a efectos de que no se duplique y no se genere expectativas que por austeridad, por las circunstancias actuales o por lo que fuere, no se tenga esa posibilidad de tener juzgados especializados ni en la ley de extinción de dominio ni en el Código de la Función Judicial. Yo creo que se pueden confluir precisamente estos objetivos de especialidad, de especialización en un tema que se ha vuelto importante, por decir, para la sociedad ecuatoriana, el hecho de que exista una gestión eficaz de resultados frente a temas como el combate a la corrupción. Sin embargo, decir que este tema, la norma simplemente aporta a constituir herramientas fundamentales para dar a los operadores de justicia, al sistema judicial y a sus órganos la posibilidad de que estas herramientas tengan mayor eficacia y mayores resultados. Sin embargo, insistir en dos aspectos. En lo que se refiere precisamente a garantizar la independencia judicial y a la lucha contra la corrupción, no basta la norma. Mucho depende de las conductas, de una cultura realmente, de entender cómo la justicia, cuando ésta no llega, no es accesible al ciudadano, afecta la convivencia democrática. Peor aún cuando ésta pierde credibilidad, cuando tenemos una justicia selectiva. No habrá norma ni reformas que permitan constituirse en unas herramientas de aporte, sino simplemente tendremos una justicia selectiva, una justicia politizada, que precisamente ponga en la prioridad, en la celeridad de los trámites, una agenda electoral como la que hemos visto en los últimos tiempos. Esa credibilidad no solamente depende de una norma. Eso está claro y tenemos experiencias que en todo momento político la hemos vivido.
Y frente a eso, simplemente lo que hemos tenido es ubicar a quién responsabilizar. En este caso ha sido la Asamblea. Ha sido la Asamblea que en un concurso, diría yo, de responsabilidades desde el Ejecutivo y desde la opinión ciudadana generada por una matriz mediática que ha puesto de foco a la Asamblea con argumentos que desdicen realmente de lo que ocurre en la realidad en el procesamiento de las causas judiciales. Y eso ha hecho daño no solamente a la Asamblea, sino a la sociedad y a la institucionalidad y por ende al sistema democrático. Por eso, presidente, yo creo que es hora de dos acciones fundamentales que le queda a la Asamblea Nacional. En un caso, que estamos a tiempo para restablecer la ley que fue vetada por el Ejecutivo y en una acción concertada, ahí sí, por los diferentes grupos de la Asamblea, hacer el tratamiento en un solo debate y poner este proyecto de ley que fue vetado y que tiene herramientas fundamentales para contribuir de manera inmediata. Segundo, que este proceso de la unificación de informes y reforma a la ley de la función judicial, al Código de la Función Judicial, no se quede en el proceso de, a lo mejor, el informe final para la votación. Tenga la agilidad y el tratamiento que debe darse para tener el apoyo necesario y poder brindar dos normativas esenciales. Y la tercera, obviamente, la ley de extinción de dominio, que bajo el aporte y la concepción que hace poco, en un evento que el propio presidente de la Asamblea impulsó, está perfectamente claro de que no se trata de impulsar una ley que ponga en riesgo en este país los derechos, sino que sea una herramienta más de efectividad para combatir la corrupción y fundamentalmente recuperar los bienes a través de la extinción de dominio y el proceso de cambiar el patrimonio hacia el Estado de esos bienes que son fruto precisamente y tienen un origen ilícito. Son resultado del crimen organizado, del narcotráfico, del lavado de activos, de la corrupción en el sector público, pero también de la corrupción en el sector privado. ¿Está claro entonces la ruta de esta Asamblea? Y sí, hay libretos en cada una de las provincias, presidente, simplemente para corroborar acusaciones infundadas a cada uno de los asambleístas respecto de que nos hemos prestado para no aprobar una ley de incautación de bienes. Bajo la ignorancia en el ámbito jurídico, se ha permitido inclusive hacer estas acusaciones en cada una de nuestras provincias a asambleístas que incluso no somos parte de la comisión. Y sin embargo, una matriz mediática y un plan perfectamente organizado contra la Asamblea y contra asambleístas está funcionando. Por eso, presidente, nuestro contingente para que estas leyes salgan y nuestros aportes que a través de las observaciones por escrito hemos presentado. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, asambleísta Salgado. Tiene la palabra la asambleísta René Yandum. La asambleísta Silvia Salgado se refirió al informe del año 2018 en donde se incorpora la sentencia de la Corte Constitucional que está